Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, martes 26 de enero. Está finalizando el primer mes del año 2016. El petróleo vuelve a arrastrar a Wall Street y cerró con pérdidas. El principal indicador, el Dow Jones, se redujo un 1,29% hasta 15.885,22 enteros, afectados por esta caída de los precios del petróleo, mientras que el selectivo Standard & Poor's 500 se redujo un 1,56% hasta 1.877,03 enteros, mientras el índice compuesto de Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, se redujo un 1,58% hasta 4.518,49. El petróleo de Texas se redujo 5,75% hasta $30,34. Y este referente norteamericano que cerró la semana pasada con un avance del 9,42%, de nuevo viene hacia una caída que muestra este exceso de la producción que hemos estado comentando en Ecomundo. El Brent de referencia de Europa se redujo 5,22% hasta 30,52 tras haber repuntado un 10,01% el pasado viernes. Hay muchas inquietudes dentro de los analistas de coyuntura a propósito de los indicadores principales y las tendencias y cuáles son los ciclos que se vienen produciendo a nivel mundial. Y hay algunas preguntas que se han hecho estos analistas en torno a la constatación de ciertos aspectos. Para algunos hay una sobrereacción sobre la situación de la desaceleración de China y está claro que todavía la economía mundial no presenta una crisis como tal. Pero hay una serie de indicadores que ameritan una observación permanente y cotidiana de la situación del curso de la economía global, de acuerdo a toda una serie de indicadores que hemos estado presentando en Ecomundo. Y una de las preguntas es que si es una señal de que la economía se dirige a una recesión, la tendencia bajista de los mercados, o si pueden las caídas de las utilidades y la producción ser explicadas por el colapso de los precios del petróleo, y si el derrumbe de las acciones por la reacción exagerada de los inversionistas ante la situación actual. Y es que cada recesión en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha sido presagiada por pronunciados declives en la producción industrial, en las ganancias de las empresas y en el mercado bursátil. Recordemos la situación de la crisis de 1929, donde todos estos elementos estuvieron presentes. La producción industrial en Estados Unidos se ha reducido en 10 de los últimos 12 meses y se ubica casi 2% por debajo de su máximo de diciembre del 2014. Las ganancias de las compañías alcanzaron un máximo a mediados del 2014 y fueron casi 5% más bajas en el tercer trimestre del año 2015, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Las acciones han caído este año y el promedio industrial Dow Jones acumula una reducción del 7,6% en lo que va de año 2016. Una razón por la que las preocupaciones sobre Estados Unidos se ha intensificado es que gran parte del mundo está siendo afectado por un crecimiento bajo o decreciente. Bajo o decreciente, no estamos hablando de crisis, ni de colapso, etcétera, ni siquiera de una recesión. Estamos hablando de un crecimiento bajo o decreciente y de algunas economías que han entrado en crisis como Rusia, Brasil y otros países que vamos a mencionar. El Fondo Monetario Internacional pronosticó hace una semana que la zona euro crecerá apenas 1,7%, incluido Alemania, que es la locomotora de Europa, y Japón apenas un 1%, con 2 recesiones técnicas. Y la desaceleración del crecimiento chino seguirá en 2016 y 2017, desde 6,9 a 6,7 a 6,3. Pero no hay evidencia de un colapso y se trata de un aterrizaje que no es un aterrizaje violento.
Y esto es un aspecto importante. Sin embargo, no deja de ser una preocupación la situación de desaceleración de la economía china por un conjunto de factores que hemos estado analizando en Ecomundo. Y mientras Brasil y Rusia se han contraído de manera importante, al igual que Venezuela y otros países que dependen del marco petrolero. Y este tema es caracterizado porque indiscutiblemente el año 2016 va a ser un año de grandes desafíos, de grandes retos, y es el comportamiento cotidiano, viéndolo en perspectiva, lo que nos va a permitir tener un observatorio global de la situación. La caída de la producción industrial de Estados Unidos tiene uno de los mejores antecedentes como señal de advertencia, y las manufacturas tienden a encabezar el ciclo económico y suelen ser un indicador de las fluctuaciones que lleva este ciclo a lo largo de las tendencias de la economía. A diferencia de declives previos de la producción industrial, la actual caída ha sido provocada principalmente por el colapso petrolero. La producción fabril ha registrado pocos cambios en los últimos meses, aunque la minería se ha derrumbado más de un 10% como consecuencia de un retroceso de 62% de la perforación de petróleo y gas. Las ganancias de las empresas también se han visto perjudicadas por el sector energético. Un análisis de Goldman Sachs Global Investment Research halló que los márgenes de ganancia de las compañías que componen el índice Standard & Poor's 500, excluyendo energéticas, no ha variado mucho durante el último año. Sin embargo, los márgenes se han contraído al incluir empresas como ExxonMobil Corp, Chevron Corp y Valero Energy Corp, entre otras, que sí han tenido contracciones y que si las incluimos en el Standard & Poor's 500 sí ha habido una reducción. Si se tratara solamente de un declive de las petroleras, los temores serían más fáciles de desestimar, pero el retroceso de la bolsa podría inquietar a muchos consumidores. En una recesión, la reducción de la confianza, cosa que aún no ha ocurrido, y esto es muy importante, no ha ocurrido una reducción de la confianza. Y esto podría llevar, en el caso que lo hubiera, a los familiares a gastar menos, lo que provoca una reducción más amplia de las ganancias y un incremento de los despidos. La producción industrial, las ganancias del sector empresarial, tanto una como otra, y las acciones han activado falsas alarmas en el pasado. La producción industrial, por ejemplo, se redujo tanto como hoy a mediados de los años 60 y 80, y en ambos casos no hubo una recesión inmediata. Y esto es importante, es decir, no solamente cuando esa producción industrial comienza a disminuir, quiere decir que va a haber una recesión inmediata. Los índices bursátiles han caído más del 20% de sus máximos en múltiples ocasiones, sin una recesión de por medio. Y este es un aspecto importante, porque ha habido descuentos en el caso de Londres, en el caso del índice Nikkei, que han caído 20% y ha habido una retracción de las bolsas. Pero esto no es suficiente. Algo más es que el mercado laboral, tal vez el mejor indicador de una recesión, no muestra señales de problemas en la economía norteamericana. En los últimos 50 años, cada recesión ha sido acompañada por una caída del empleo de por lo menos un 1%. Los puestos de trabajo nunca han declinado a ese nivel fuera de una recesión. El empleo en Estados Unidos ha crecido con fuerza, un alza de 292,000 puestos en diciembre y de 2,7 millones de empleos el último año. Esa es la razón por la cual muchos economistas confían en que se puede evitar una recesión. Y es que la economía no justifica el pánico de los mercados. Cuando nosotros vemos los mercados financieros que pudieran entrar, como hemos estado viendo, en una situación de pánico ante una desaceleración brusca de la economía, cosa que no ha ocurrido en la situación actual y que pueda que no lo haga. Es decir, lo que estamos viendo puede ser un episodio coyuntural
que está marcado por una serie de síntomas que están presentes en la actual situación, pero no necesariamente pueden implicar una caída a una recesión. Varias de las bolsas más importantes del mundo están en territorio bajista y han retrocedido ese 20% máximo. Y el Dow Jones acumula una caída de 9,5% en este año. Sin embargo, si no hay señales de un estrés similar en la economía general, ¿por qué prestarles tanta atención a los mercados? La primera es que se avecina una recesión, aunque todavía no aparece en los datos. Especificamos muy bien esto. En todo caso, podría ser el turno de Estados Unidos, cuya expansión económica es la cuarta más prolongada de la historia. Y en esto sí hemos hecho insistencia en Ecomundo. Aunque el crecimiento del PIB fue cercano a cero en el último trimestre del 2015, la generación de empleo, por el contrario, se aceleró. Y la confianza del consumidor se incrementó a principios de enero, a pesar de las ansiedades sobre el mercado. Y la vivienda sigue siendo sólida. El número de permisos expedidos para nuevas construcciones se incrementó en diciembre. El problema es qué pasa en el resto del mundo. Y ahí viene la situación de China como elemento determinante de cualquier situación de preocupación que ha concentrado toda la atención en la situación. Pero no hay ninguna evidencia de un colapso, sino de una desaceleración que marca esa tendencia de caída en el ritmo de crecimiento. Ahora, si nosotros vemos las encuestas a los gerentes de compra de todo el mundo que elaboran JP Morgan y Markit, muestran que la actividad global se frenó un poco en diciembre. Vamos a ver esta gráfica. Este es el índice de gerentes de compra y hemos visto cómo disminuyen de una manera bastante importante entre 2010 y 2013 para luego mejorar hasta el 2014 y luego tener una caída en el 2015 para luego repuntar, y ahí ha habido una tendencia que nosotros percibimos que ha habido altas y bajas, y fíjense cómo cayó un poco en diciembre, pero no estamos ante una situación de que pueda haber un indicador que constate una recesión. O sea, esta caída es a nivel consistente con una tendencia de crecimiento normal a largo plazo, y quiero enfatizar eso. Una caída de varios años en los precios de las materias primas y de las exportaciones relacionadas ha debilitado el índice de actividad manufacturera, por supuesto, en Estados Unidos y otras economías. Aquí vemos los índices bursátiles principales, el alemán, y vemos el Nikkei de Japón y vemos el Dow Jones. Y hemos visto esa alza importante hasta el 2015 en algunos momentos, y luego cuando va bajando, sube un poco y viene la bajada. Pero vemos cómo ha sido esa alza en el caso del Nikkei desde niveles bajos, es decir, que no vemos ningún indicador. Ahora, para algunos analistas, el derrumbe de los precios del petróleo tiene menos que ver con la reducción de la demanda, como hemos visto, sino con un exceso de oferta. El colapso de los precios, a su vez, ha castigado la inversión en energía. La segunda hipótesis es que en lugar de que la debilidad económica esté provocando un pánico financiero, pudiera ser que la situación de pánico financiero sea el que conduzca a una crisis o a una recesión. Y el desplome de los precios del crudo, por ejemplo, ha impulsado un salto de los rendimientos de los bonos emitidos por las compañías energéticas y no energéticas. El diferencial entre los superseguros rendimientos de las letras del Tesoro de los Estados Unidos y los levemente seguros préstamos interbancarios en dólares a 3 meses, conocidos como TED Spread, que es un indicador de estrés financiero, ha subido, pero no es una situación que pueda llamarnos a alarma. Por otro lado, los bancos tienen para exposición al sector de energía en comparación con la crisis de las hipotecas subprime en 2008. Es decir, tienen la capacidad de exposición o la deuda de América Latina en 1982. Y es que se tomaron las medidas de los reguladores, lo cual ha llevado a reforzar sus reservas de capital y de liquidez. Y la tercera posibilidad es que los mercados están perdiendo la confianza de los responsables de política. Y esto ocurre mucho, sobre todo, en el caso de los líderes chinos, ante lo opaco de sus políticas
y esa caja negra como sus estadísticas se plantean y cómo esas políticas económicas no han permitido cómo va a orientarse una política de mayor transparencia en el manejo de una serie de indicadores económicos. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie. Digo, yo creo que